Bienvenidos todos los usuarios del bajo mundo de YouTube. Llegó su trovador favorito, trayéndoles esta sección, que ya parecía olvidada. Es complicado buscar temas aplicables a las audioseries, y proponer soluciones que ayuden a los nuevos escritores a crear sus historias. Pero aún así, les traigo la segunda parte de calidad en tu audioserie. Estructura del guión. Podríamos decir que cada forma de entretenimiento posee una estructura. Ya sea un libro, una serie, o incluso un videojuego. Siempre y cuando exista una historia por contar, debe haber una estructura para hacerlo. Y este orden, le otorga más veracidad a tu historia. Es algo tan esencial, que podemos notarlo en las conversaciones cotidianas. Si vas a un supermercado, primero debes entrar por la puerta principal para llegar a la caja y comprar algo. Si ignoras la estructura en tus guiones, probablemente podrías quitarle veracidad a tu historia, siendo perjudicial para el desarrollo de tu argumento. Así que primero, vamos a plantear esta pregunta. ¿Qué es la estructura del guión? La estructura del guión es el orden de sucesos que acontecen en una narración. Esta suele estar representada por tres partes: un inicio, un desarrollo, y un desenlace. Probablemente, si te pones a investigar, podrás encontrar esta estructura con distintos nombres, o con variaciones que añaden otra parte a esta estructura, pero ya hablaremos de eso. Algunos ya deben conocer este sistema, o incluso ya sepan aplicarlo correctamente. Pero si eres alguien sin experiencia, tal vez te estés preguntando: ¿por qué es importante que siga este patrón? Y la respuesta es mucho más sencilla de lo que parece. Este sistema no se le ocurrió a ningún anciano sin nada mejor que hacer. Tiene un origen, y una razón para existir. Para entender esto, debemos pensar en nuestros libretos como un discurso. Un mensaje muy importante. Es nuestro deber como escritores, hacer que este discurso sea claro. Y que el oyente, o el lector, puedan entender el texto sin problemas. ¿Nunca les ha pasado que están leyendo un libro, y se quedan trabados en un párrafo porque no pueden entender a qué se refiere? Eso se debe a dos cosas. Número 1. El libro carece de claridad. Y número 2. El oyente no es lo suficientemente culto para entenderlo. Recuerdo que en un video, Anthony decía lo siguiente. Una historia suele ser más agradable, dado a que el guión es un manjar, aunque el argumento sea una estupidez. Él se refiere a que los acontecimientos y el mundo se escriben de una manera tan clara, que no necesitas leerlo más de 2 veces para entenderlo a la perfección. Se usa un lenguaje común, respetando los tiempos, además de seguir la cronología adecuada de sus acontecimientos. Eso también pasa al explicar los poderes. En el caso de Naruto, es muy interesante cómo se plantea el sistema de chakra, y de cómo se manipula para hacer diferentes jutsus. Y como ese, hay muchos ejemplos. Todo esto le da mucha veracidad a nuestras historias. Y hacen que el lector vaya de la mano con la historia. Pero vamos a empezar con lo básico. Inicio, o planteamiento. En esta parte de la historia, como dice su nombre, se debe plantear el mundo donde se va a llevar a cabo la historia. Se introduce a un protagonista, y explicación sobre el entorno que lo rodea. Yo recuerdo haberles dicho esto en el video pasado. Siempre es mejor poner en contexto al autor. Darle una pequeña probada del enorme mundo que se tendrá que explorar. Esa emoción es lo que obligará al público a seguir viendo cómo se aprovecha el mundo que acabas de crear. Es una opinión personal, pero creo que puede entrar mucho al caso. Cuando yo leo una historia de ciencia ficción, me encanta cómo los autores se ponen a describir mundos fantásticos y diversos. Te hacen imaginar los distintos lugares que tendrás que atravesar junto a los protagonistas. Esa, en mi opinión, es la mejor forma de atrapar a un espectador. Esto sería, de forma muy resumida, la parte de la introducción. Desarrollo. El desarrollo es la segunda parte de nuestro relato. En esta, se debe plantear una problemática o un antagonista que altere, o dé tensión al mundo ya establecido. Por ejemplo,
En El Señor de los Anillos, Tolkien dedica sus primeras páginas en describir el mundo de Gondor, que es donde se desarrollará la historia. Incluso se toma la molestia de incluirte un mapa, y describir quiénes habitan este mundo. Y no digo más, porque puedo dar spoilers. Pero, después de eso, y de introducir a los protagonistas, nos pone en contacto con la historia de Sauron, y de sus malévolos planes. Esto es una manera de introducir una problemática, y comenzar la aventura para Frodo, el protagonista de este libro. Y puede ser un gran ejemplo para aquellos que estamos empezando a escribir. Conclusión. Básicamente, la conclusión es cómo se resuelve a la problemática, y cómo todos los puntos abarcados en tu trama se cierran. Usualmente, los novatos no tomamos este último punto en cuenta. Pensamos que ver al villano derrotado es suficiente para cerrar nuestras historias, pero no es así. El mundo entero, con sus personajes secundarios, y demás, deben tener su propio final, para no dejar al espectador con dudas. Esto suele ser lo más difícil, y lo que determina si el público se queda con un buen sabor de boca. Por eso hay que cuidar hasta el más mínimo detalle. Incluso se sabe de sagas legendarias como Duna, la obra escrita por Frank Herbert, que cuenta con más de 6 libros adicionales a la saga original, para explicar todo el universo, y cerrar sus puntos. Esto también ha pasado con muchos animes, y las típicas OVAs. Esta sería la estructura más básica que existe para crear una obra. Habrá algunos usuarios que les pongan como estructura el viaje del héroe. Pero, yo sugeriría que se apegaran más a la forma con introducción, desarrollo, y conclusión. ¿Por qué? Se estarán preguntando. En lo personal, creo que esa estructura está diseñada para analizar obras. No para crearlas. Y mucho menos si son muy largas. Esta secuencia tiene pasos muy específicos, y es muy probable que la historia de un novato termine pareciendo algo calcado, incluso cuando no tomaste inspiración de nada. Por eso les recomiendo la estructura tradicional con introducción, desarrollo, y conclusión. Te da más libertad. Pero recuerda, no tienes por qué hacerme caso. Si a ti te funciona escribir usando como referencia al viaje del héroe, sigue tu propio camino. Ahora, quiero hablarles de algo que es igual de importante. El clímax. Es la parte con mayor tensión de toda la historia. Sería lo equivalente a bajar la torre más alta de una montaña rusa a toda velocidad. Lo importante no es la bajada, sino cómo se prepara. Vas subiendo de una manera lenta, y te preparas psicológicamente para lo que se aproxima. Y cuando solo puedes ver la gran pendiente esperándote, se genera una gran emoción. Y eso, es similar a un clímax. Las historias, también incluyen sus subidas y bajadas, algunas más grandes que otras. Y no solo en la literatura. Otras artes como la música, y el cine también las tienen. El clímax, suele ser tratado como una revelación, la muerte de un personaje, o un giro argumental. El clímax puede estar en cualquier parte. Hay libros que lo incluyen en la introducción, o historias que deciden usarlo como una revelación al final de la historia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues quiero dejarle algo muy en claro a los nuevos. Si quieren hacer historias memorables, deben siempre ser conscientes de lo que quieren hacer. Si tienen muy en claro los puntos importantes de su historia, sabrán cómo llegar a ellos. Es como cuando un granjero quiere plantar una semilla en específico. Él sabe lo que quiere plantar, y va preparando la tierra de la manera adecuada. ¿Y cómo hago esto? Pues muy buena pregunta. Lo que yo recomendaría, es que dejen de escribir sus historias sobre la marcha. Dense un tiempo para pensar, y hacer una lista con los distintos eventos de su historia. Si para el capítulo 2 de sus series, ya saben cómo va a terminar, mucho mejor. Para este ejemplo, yo fui a dar un pequeño paseo por mi vecindario, y enlisté los distintos sucesos. Ya que tengan esa lista, vayan agrupando qué suceso pertenece a una introducción, desarrollo, y una conclusión. Además de ubicar el clímax. Yo sé que esto puede parecer muy simple, pero yo me he dado cuenta de que, cuando uno le presta atención a estos detalles, empieza a escribir diferente.
Parece algo mágico, pero es real. En cualquier arte, la conciencia hace mucho la diferencia. Con todo este trabajo, llegó la hora de hacer un guión, e ir escribiendo con nuestras propias palabras. Y de la misma manera, nuestros capítulos también deben estar enlistados, y redactados en un guión. Los libros están subdivididos en capítulos, justo por esta razón. Para poder trabajar el orden de una mejor manera. Estos capítulos también incluyen un inicio, desarrollo y conclusión. Todo es para dar más emoción al espectador. ¿Recuerdan mi ejemplo sobre las montañas rusas? Pues las montañas rusas no tienen una única pendiente. Tiene muchas, de distintos tamaños y velocidades. Eso hace entretenido el paseo. Y tenemos que darle eso al público. Y escribiendo nuestros capítulos de la misma manera que el guión general de la historia, el público estará más entretenido, además de ser más fácil de escribir a la larga. ¿Qué ventajas nos da seguir un guión? Principalmente, nos da orden y limpieza en nuestras obras. Querer pasar del suceso 1, al suceso 2. Y del suceso 2, al suceso 3. Si no sigues un orden, en el suceso 4 vas a querer introducir un elemento de sorpresa, y vas a tener que regresarte al suceso 2 para explicarlo. Pasó en Necropolipsis, y está pasando en el diario de Jonathan. Y miren. La gran mayoría de maestros te dirán que no está mal romper las reglas, siempre y cuando puedas justificarlo. El plot twist comenzó siendo eso. Una forma de romper una regla. Pero cuando nunca has escrito nada, justificar algo así es muy complicado. Hoy en día, esas miradas al pasado suelen estar planeadas, y por lo tanto, los autores escriben para preparar al espectador. Y todo termina por parecer algo orgánico. En el caso de Strop, sería un error de mi parte, señalar que lo ocurrido en el capítulo 18, ya no tiene arreglo. Seguramente hay una solución, pero es muy complicada. Strop tiene que explicarnos, por qué Giovanni no se quedó en el búnker cuando empezó la guerra, por qué Jonathan no tiene recuerdos del refugio, y por qué Jonathan tiene las páginas arrancadas. Añadido a eso, todo debe estar escrito de una manera casi perfecta, para que todo parezca algo premeditado y orgánico. Ahora, yo no descarto la posibilidad de que Strop lo haga increíble, y nos sorprenda a todos. Eso puede pasar. Pero tiene un enorme rompecabezas por resolver, si lo quiere hacer bien. Y bueno chicos. Quiero recordarles que no soy el mejor maestro, y que tal vez puedo ser un poco malo a la hora de explicar algunas cosas. Por lo tanto, si alguien tiene alguna duda, pueden dejarla en la caja de comentarios, y haré mi mayor esfuerzo por responderla de una manera clara. Y también, recuerden que estos son solo consejos, que me han funcionado, a mí. Cada quien trabaja a su manera. Si tú ya tienes un método que te funciona, por favor sigue usándolo. O sigue descubriéndolo. Lo peor que puede hacer un escritor, es dejar de escribir. Así que nunca dejen de intentarlo, ya sea con mis consejos, los tuyos, o los de alguien más. El mejor consejo que puedo darte es, date el tiempo de escribir historias pequeñas como creepypastas, donde puedas empezar a emplear una estructura. Usualmente, en una serie de 50 capítulos, tal vez se complique un poco. En fin. Gracias por haber visto hasta el final. O saltarte hasta esta parte, si es lo que hiciste. Quiero aprovechar este espacio para un comunicado, dirigido a las personas que están esperando la segunda parte del resumen del diario de Jonathan. Por favor, sean pacientes. Estos vídeos, requieren mucho tiempo de edición. Y sumando el hecho de que yo no me dedico a YouTube, y que este proyecto corre exclusivamente por mi cuenta, es comprensible que estos vídeos tarden mucho. Además, tengo una agenda que cubrir, pues yo tengo más interés en sacar la historia de los analistas, y otras historias de mi autoría. Por ahora, tengo planeado que la siguiente parte del resumen salga en noviembre. Así que por favor sean pacientes. Y bueno chicos. Recuerden que pueden apoyarme con un buen like y compartir, eso me ayudaría mucho a seguir creciendo, y traerles más contenido con mayor calidad.
Y también pueden apoyarme en mis redes sociales como Facebook e Instagram, donde también subimos contenido exclusivo de las historias y vídeos publicados en este canal. Y si alguno de ustedes lo desea, puede apoyarnos con un follow o donación en Twitch, donde hacemos directos de manera constante, y pueden pasarse por ahí para platicar. Todos los links los dejaré en la descripción. Muchas gracias, y espero verlos pronto. Miren. Ahí viene el siguiente trovador. Hasta la próxima.